Vamos a continuar, hermanos, y es momento de la lectura para la predicación. La lectura se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora dejo el lugar a la misionera Berenice Reséndiz, quien dará el tema de esta tarde, titulado Los cimientos se colocan. Buenas tardes, hermanos y jóvenes. También me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra, especialmente por lo que estamos celebrando por este mes, que estamos celebrando el mes del esfuerzo cristiano. Es un evento que, bueno, como sabemos, pues se está celebrando en muchos lugares aquí en nuestro país. Y también el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy interesante. El libro de Esdras es un libro que nos habla de una historia que es muy común también para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y bueno, el tema del día de hoy se titula Los cimientos se ponen. Bueno, al menos ese es el que compartieron en el comunicado, el que vamos a estar viendo durante esta semana, durante este mes que es especial. Vamos a estar hablando de los cimientos. Y para hablar de la historia de Esdras, tenemos que hablar de toda una historia que viene detrás de estos versículos en los que nos vamos a estar basando. Pero antes de eso quiero invitarlos para que oremos y pongamos en las manos de Dios todo esto. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias también, Señor, porque podemos acercarnos y recibir, Señor, tu enseñanza, poder recibir también, Señor, la sabiduría que tú nos das a través de ella. Gracias, Señor, porque este es un tema que nos confronta, pero también es un tema, Señor, que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas en nuestra vida y también, Señor, en tu iglesia. Danos, Señor, la visión y la sabiduría para poder comprenderlo y también para poder aplicarlo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo número 3. Esdras, se anda cayendo esto. Capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 11, sobre el cual va a estar basado nuestro tema del día de hoy. Ya, me enredé aquí. Esdras capítulo número 3, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es lo que dice el versículo número 11. El tema está basado en la segunda parte, que dice: alabando a Jehová porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y quiero que observemos antes y después de estos versículos que encontramos aquí, en el 10 y también en el 12 y 13. Si ustedes se fijan, la lectura hace un énfasis muy especial en la alabanza y la adoración que en ese momento se estaba viviendo. Era un momento de mucha alegría, era un momento de mucha emoción, en el que dice que incluso había como demasiado ruido, ¿no?, alrededor de ese momento, y que incluso ni siquiera la gente no podía entender si lo que estaban escuchando era gritos de alegría o gritos de tristeza por aquellos que estaban sintiéndose pues tristes, ¿no?, porque se acordaban de lo que había pasado, que ahorita vamos a ver. Pero sí dice que fue un momento de mucha alegría. Y entonces, para poder entender por qué había tanta alegría, por qué había tanta emoción en este pueblo, en estas personas que estaban edificando. Y para poder entender esto, vamos a tener que regresar algunos cuantos años atrás en esta historia. Vamos a tener que regresar primero a por qué, en primer lugar, por qué fue edificado ese templo. Que en realidad lo que estaban haciendo era volver a construir. ¿Sí? Era volver a construir algo que ya había sido construido. Pero
el tema de la edificación del templo va mucho más allá, hermanos, de solamente un edificio que se estaba edificando, ¿no? Como si fuera una casa en la que se ponen cimientos y se va a empezar a construir. En realidad el tema iba mucho más allá. El sentido de todo esto era mucho más profundo de lo que nosotros alcanzamos a leer aquí. ¿Qué es lo que nos dice la historia de este pueblo? Bueno, vamos a tener que regresar un poquito y vamos a situarnos hasta el momento del tiempo del profeta Ezequiel, porque aquí es en donde vamos a encontrarnos un punto importante en esta historia. ¿Qué es lo que nos dice la historia del profeta Ezequiel? Bueno, en el libro de Ezequiel, si ustedes quieren ir al libro de Ezequiel también, vamos a encontrar que hay un momento en el pueblo, hay un momento en la vida del pueblo, en la que ellos, después de haber estado con altibajos y como que los invadían y como que los dejaban y como que por ahí estaban las cosas medio turbias y medio difíciles, se llevan a todo el pueblo, ¿sí? Se los llevan, Babilonia los conquista, entonces son llevados a otro lugar. Pero además de todo esto, el profeta Ezequiel nos va a hablar de muchas cosas malas que el pueblo estaba haciendo, y sobre todo los líderes en ese tiempo de Israel, que estaban haciendo en el templo de Jerusalén, en el templo de Dios, en un templo que ya existía. Entonces, en este templo, en una visión que tiene el profeta Ezequiel, y quiero invitarlos a que vayamos a el libro de Ezequiel, en el capítulo, aquí se me movió, en el capítulo número 10, Ezequiel capítulo número 10, nos va a hablar precisamente de este momento en la vida del pueblo. ¿Qué era lo que el Señor les había advertido? ¿Qué era lo que Dios ya le había dicho a este pueblo? Bueno, le había dicho que iba a abandonar el templo que ellos habían antes, bueno, que ese templo ya existía desde hacía mucho tiempo y que formaba parte de la vida del pueblo, que formaba parte de la vida de comunión también con el pueblo. Este templo fue abandonado por el Señor. Y voy a leerles en el versículo número 19, dice: alzando los querubines sus alas, 10:19 dice: alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y luego va a decir en el capítulo número 11, a partir del versículo número 23, dice: y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Qué es lo que nos dice esta historia? Bueno, la historia dice que Dios le da una visión a Ezequiel, que era el profeta en ese momento para el pueblo que estaba en cautiverio. Dios lleva a Ezequiel en una visión hasta Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia, lo lleva él a una visión hasta Jerusalén y le muestra en ese momento el templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que le muestra en esa visión? Que por las muchas maldades que habían cometido el pueblo, el Señor abandona el templo de Jerusalén. La presencia de Dios abandona el templo de Jerusalén y dice que se dirige hacia el oriente, que para ellos, o para esta lectura, el oriente era Babilonia. Entonces hay una cosa que nos está enseñando esto, que el Señor abandona el templo de Jerusalén, la presencia de Dios se va de este lugar, en donde, si ustedes recuerdan, el Señor había prometido estar en el templo, ¿sí? O sea, el Señor habitaba con su pueblo a través del tabernáculo.
Entonces el Señor abandona ese lugar, pero el Señor va con su pueblo a Babilonia. Con aquellos que estaban exiliados, el Señor va allá, ¿no? Pero el templo queda abandonado. El templo queda de alguna manera también en manos de los que estaban invadiendo, los que eran Babilonia. Tiempo después, ¿qué es lo que pasa con el templo? Es destruido. Sí, es destruido, pero aquí vamos a encontrarnos con dos cosas, que es destruido en un sentido material, porque sí, lo destruyen, lo invaden, lo profanan, sacan las cosas que había en el templo y lo destruyen completamente, pero también que es destruido en este sentido espiritual. El vínculo y el significado espiritual que tenía para el pueblo también es destruido. De alguna manera, como que esta relación que había entre el pueblo y Dios a través del tabernáculo, a través del templo, esta relación queda dañada. Algo pasó, algo se rompió, algo se había destruido en ese momento, en el momento en el que el Señor se va. Y empieza aquí un periodo de descanso. Empieza aquí un periodo en el que prácticamente esta ciudad, Jerusalén, se queda deshabitada, pero también se queda sin templo. Aproximadamente, según los cálculos que por aquí yo estuve haciendo, aproximadamente son como 50 años, más o menos, de 45 a 50 años, que se queda Jerusalén sin templo. ¿Por qué más o menos 50 años? El tiempo del exilio de ellos duró desde el año 609 hasta acuérdense que el tiempo de cómo se contaba antes era diferente, era de atrás para adelante. Entonces, ellos están exiliados desde el 609 hasta el 538, dura su invasión, 71 años aproximadamente. Entonces, el tiempo en el que es destruido el templo, por ahí es como 25 años después, ¿sí? Es como 25 años después del exilio, de que son llevados al exilio, es cuando el templo es destruido. Entonces, a partir de ese momento, ellos saben, ellos se enteran, se escuchan que Jerusalén había sido conquistada, que el templo había sido destruido, y son aproximadamente 50 años, 45 años, que se queda así, en pausa, en ruinas, y que vemos todo esto que estaba pasando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar más adelante? Dentro de esta historia, lo que vamos a encontrar más adelante es que a partir de esto, también surge algo muy interesante en el libro de Ezequiel, y que es el preámbulo a lo que nosotros ahorita vamos a ver. Quiero que vayamos, ahorita vamos a regresar a Esdras, se los prometo que vamos a regresar a Esdras, solamente necesitamos primero conocer la historia que está detrás de la historia. Vamos a ir a Ezequiel capítulo número 40. Esta parte es muy importante, hay que poner mucha atención aquí. Ezequiel número 40 nos va a hablar de otra cosa interesante. Ezequiel 40 es una segunda visión. ¿Sí? Ezequiel 40 es una segunda visión, bueno, entre las muchas que tuvo, pero es otra visión importante de Ezequiel. Esta visión de lo que nos va a hablar es tiempo después, 25 años después de que estaba ya exiliado el pueblo, el Señor le da una segunda visión a Ezequiel. Dice Ezequiel 41, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Fíjate, entonces ya le había dado Dios una visión, lo había llevado a Jerusalén, le había enseñado la destrucción y cómo iba a ser invadido y el templo iba a ser destruido. Pero luego vemos aquí, en esta segunda visión, que lo lleva de nuevo a ese mismo lugar, que antes había sido un lugar de destrucción, ahora lo lleva a ese mismo lugar, y en ese lugar, en esa visión, lo que le enseña entonces ahora el Señor es un nuevo templo. Y en esta visión de Isaías 40, el Señor le da las medidas exactas, ¿sí? Dice que estaba un hombre como con una cinta de medir, y si tú lees el capítulo 40, 41, 42 de Ezequiel,
básicamente son las medidas de ese templo. Le dice cuánto va a medir cada puerta, qué distancia va a haber entre cada lugar, cuántos pórticos, cuántos patios, cuánto de alto, qué es lo que van a poner, todas las indicaciones para ese templo. Y entonces dice que después de esto, pues era como una esperanza también para este pueblo. Entonces, termina permítanme tantito. Entonces, el Señor le da esta segunda visión. Y de hecho así es como termina el capítulo, bueno, el libro de Ezequiel. Así es como termina. Ya después de que el Señor le da todas las indicaciones del templo, nada más hacen un listado pues como de las tribus, y ahí termina, ¿no? De cómo se iban a repartir las tierras y todo esto. Ahí termina el libro de Ezequiel. ¿Qué tiene que ver entonces ahora esto que estamos viendo en Ezequiel con lo que acabamos de ver nosotros en Esdras? Bueno, pues tiene todo que ver, ¿no? Porque prácticamente lo que nosotros estamos leyendo en Esdras es como el desenlace o es como el final de algo que ya se había empezado, ¿sí? Lo que nosotros estamos leyendo en Esdras es una parte pequeñita de todo este proceso de edificación del templo, en realidad. Entonces, en Esdras capítulo número 3, vamos a encontrar que el pueblo al fin regresa de ese cautiverio. Recuerdan, 70 años duran en el cautiverio, y entonces por mandato de un rey persa, el Señor le dice a este rey que le edifique un templo, ¿sí? Es decir, ese templo en Jerusalén, ese templo que había sido destruido, dice que el Señor le manda entonces ahora que lo vuelva a construir o que lo haga de nuevo. Y entonces este rey dice que pues el Señor le había dado esta palabra, le había dado esta ordenanza, y en efecto lo que él anuncia es: el Señor me ha dicho esto, así que todos los que son del pueblo de Israel, todos los que sean de Dios, así dice, van a ir también entonces a Jerusalén y van a edificar el templo. Entonces pues ahí va, ¿no? Regresa el pueblo, una parte del pueblo regresa a Jerusalén, y ellos empiezan, después de un año, empiezan a edificar el templo. Ya antes dice que ya empezaban como a restaurar esta parte de los cultos, de ofrecer el sacrificio, pero no había un templo, ni lo habían edificado tampoco. Hasta después entonces dice que ellos empiezan a edificar, ¿no? Dice que se juntan en el versículo número 10 de Esdras 3, dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David, rey de Israel. Entonces dice aquí que pues ya, al fin se deciden y empiezan a edificar el templo y ponen los cimientos, ¿no? Ya, y esto es, hasta aquí es la parte de la historia en donde nosotros vamos a llegar. No vamos a ir más allá porque esto viene en los demás temas, entonces no vamos a hacer spoiler de toda la demás historia, pero sí vamos a ver algunos puntos importantes hasta aquí. Punto número 1, cuando hablamos de edificar o de poner cimientos, todo aquello que implica empezar a construir algo, porque poner cimientos, entender lo que significa es sencillo, ¿no? O sea, los cimientos es la parte de abajo de las construcciones, que casi siempre es con piedra o con algún material muy resistente, porque es lo que va a venir abajo de la obra que se va a construir, ¿sí? Ya sea una casa de un piso, de 2 pisos, un edificio, lo que sea. Los cimientos es lo primero que se pone. ¿Qué tenemos que entender entonces nosotros en el inicio? Lo primero que tenemos entonces que analizar de estos proyectos que son los ministerios en los que nosotros ahora servimos, porque cada vez que pensamos nosotros en algún ministerio, en este caso el ministerio juvenil, el ministerio del esfuerzo cristiano, pero en sí hablamos de todo el proyecto de la iglesia de Dios, ¿no? Todo lo que nosotros emprendemos en el nombre del Señor, como fue el caso de este templo, que era emprender una obra dedicada para el Señor. Vamos a ver que todo empieza con una visión.
Todo empieza con una visión. Cuando estos albañiles, y bueno, cuando en sí estas personas de las que nos está hablando Esdras, empezaron esta obra, quise llevarlos en todo lo anterior para que entendiéramos que tenía un propósito. Pero más allá de solamente tener un propósito, tenía la visión de Dios, ¿sí? Este proyecto del templo tenía la visión de Dios. El Señor ya les había dicho, ellos no nada más lo hicieron porque, pues así se me ocurrió, pues así lo voy a hacer, pues porque así me gustó, ¿no? Porque si no, imagínense, para que se hubieran puesto de acuerdo a hacer un templo de ese tamaño, uno le iba a parecer que fuera así, al otro le iba a parecer que ahora le pusieran, ¿por qué no de este color? ¿Por qué no mejor de este tamaño? Iba a ser un caos completamente, ¿no? Ponerse de acuerdo para una obra de ese tipo iba a ser algo muy complicado. ¿Cuál fue la base del inicio de este proyecto? La visión de Dios. Lo que el Señor ya le había dado a el profeta Ezequiel. Porque dice la palabra, si ustedes recuerdan en Ezequiel, dice que el Señor le dijo a Ezequiel cuando le da la visión del templo, Ezequiel, pon todo tu corazón en esto que te voy a enseñar, porque tú lo vas a ir a decir al pueblo. Y Ezequiel así lo hizo, fue y les contó la visión del templo que el Señor le había dado. Entonces, la gente ya sabía, ellos ya habían escuchado cómo iba a ser. Ellos ya, a lo mejor no sé, lo tenían anotado de memoria, yo que sé cómo lo tenían. Pero el chiste es que ellos ya sabían cómo iba a ser, aunque tuvieran que esperar cerca de 45 años para que se pudiera llevar a cabo, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a emprender un proyecto, vamos a poner los cimientos de un nuevo trabajo, así sea lo más sencillo, así sea hacer el plan de trabajo para este año, así sea emprender una nueva mesa directiva, lo que sea que implique edificar algo para el Señor, nunca olvidemos que la visión de Dios en ese proyecto es lo más importante. ¿Para qué nos quiere usar el Señor? ¿Qué es lo que Dios espera de este proyecto en el que nosotros estamos emprendiendo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto para nosotros y de qué manera quiere el Señor que lo hagamos? Esa es una cosa muy importante. ¿Cuál es el propósito que el Señor está planteando en eso? La segunda, que también es sumamente importante y que a mí me parece una de las cosas más significativas dentro de toda esta historia, es el acto de redención que nosotros vemos aquí. Les preguntaba hace un momento, bueno, al inicio, ¿por qué creen que había tanta alegría en el corazón de cada una de estas personas? ¿Por qué creen que cantaron y volvieron a cantar y alababan y sonaron trompetas y todo lo que tenían, cantaron mucho? Porque la alegría que había en su corazón no era solamente por edificar algo, sino que estaban ellos recordando y reconociendo la fidelidad de Dios con su pueblo. Aquel Dios que en algún momento había abandonado este templo, que la presencia de Dios había abandonado ese lugar, estaba de nuevo restaurándose este pacto que de alguna manera como que había quedado roto algo ahí, ¿sí? Donde había habido ruinas y destrucción y tristeza, y hubo como que ahí fue zona de guerra, ¿no? Porque el Señor se fue por los pecados del pueblo, se va del templo. Nunca abandonó a su pueblo. Esto sí, nunca abandonó a su pueblo. Dice que aún estando ellos en Babilonia, el Señor ahí en ese lugar estuvo con ellos. Pero había algo que se tenía que arreglar. Entonces, cuando ellos estaban en el alboroto y en el grito y en la alegría, lo que ellos estaban celebrando era la redención del Señor con su pueblo. Era recordar lo bueno que el Señor había sido con su pueblo. Y de hecho esto es lo que dice el libro de en Esdras capítulo número 3 versículo 11, dice: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. En otras traducciones dice: porque Dios ha sido fiel con Israel. ¿A poco no fue fiel? ¿A poco no? Esto es un acto de gracia, que después de que el pueblo había sido malo, que después de que el pueblo había hecho cosas tremendas, que también lo describe el libro de Ezequiel, el Señor regresa a su pueblo a ese lugar. El Señor lo vuelve a traer hacia sí y lo coloca de nuevo en este lugar con la oportunidad. Prácticamente lo que les dice Dios es: vamos a empezar de nuevo.
vamos a hacerlo otra vez, van a edificar otra vez un templo. Y lo que dice la visión de Ezequiel 40 en aquel templo, hay una parte muy interesante en el capítulo 40 de Ezequiel, porque dice, al final, dice que la gloria de Dios llenó ese templo. Ese templo de la visión de Ezequiel era lleno de la gloria de Dios. Dos cosas en contraste. En primera, vemos a un Dios abandonando, la presencia de Dios abandonando este templo. Y en la segunda visión, que era la profecía, que era la promesa para ese pueblo, era un templo lleno de la presencia del Señor, que hablaba de la fidelidad, que hablaba de la gracia, que hablaba de un Dios que iba a estar con su pueblo. Entonces, cuando ellos estaban empezando, hermanos, este pueblo, cuando ellos estaban poniendo estos cimientos, ellos celebraban aquella visión del libro de Ezequiel. No estaban solamente haciendo un alboroto porque sí. Estaban celebrando la profecía de Ezequiel, estaban celebrando que ese templo en donde ellos estaban poniendo esos cimientos era lleno de la gloria de Dios. ¿Te imaginas? A ver, cuando tú proyectas algo hermoso y que sabes que Dios va a estar ahí. Esto era la alegría de su corazón. Que el Señor iba a estar en eso que ellos estaban haciendo. Aún en ese momento en el que estaban poniendo las primeras piedras de ese templo, el Señor estaba ahí, en este acto de redención. Ellos estaban cantando la gracia de Dios, ellos estaban cantando la misericordia de Dios, ellos estaban cantando un nuevo comienzo en la vida de este pueblo. La verdad es que es muy, muy, muy hermoso este tema, ¿no?, que nos está enseñando aquí. Y otra cosa también importante, que el tercer punto que quiero dejarles es también, pero esto seguramente lo vamos a ver más adelante, aunque no quiero dejar de mencionarlo, que esta obra era de Dios. El Señor los había llamado, el Señor los había traído desde Babilonia. Y aparte, cuando ellos vienen, si ustedes leen en los capítulos antes de Esdras, dice que les fueron dadas todas las cosas para que ellos fueran a Jerusalén y edificaran este templo. Esta obra era del Señor. El Señor los envió, estuvo proveyendo para ellos y también iba a respaldarlos, iba a fortalecerlos en esta obra, porque lo que viene más adelante no es fácil. No les quiero hacer spoiler, pero lo que viene más adelante no es fácil, ¿sí? Pero bueno, aquí solamente vamos a hablar de esta parte. Ahora, ¿qué cosas implicaba para ellos el construir esto? Porque no todo es como tan bueno y no todo es tanta alegría en el momento de la edificación, ¿no?, en el momento de trabajar para el Señor. ¿A qué cosas se enfrentó este pueblo? ¿Cuáles fueron las implicaciones que ellos estuvieron viviendo en ese momento? Obviamente, toda la sombra del pasado. Al llegar ellos a este lugar en donde había ruinas, en donde les recordaba la amargura, una parte negra, oscura de su historia. Todo lo que había en su mente, todo el pasado que ellos recordaron. Un momento de lucha, un momento de rebeldía, un momento de separación con Dios. Esto estaba también dentro de su corazón. Seguramente había miedo, incluso lo dice el libro de Esdras, que tuvieron miedo al principio, incluso de edificar simplemente un altar pequeño al Señor. Había miedo, había confusión, había desánimo, había tristeza. Y todo esto llevó mucho tiempo. Esta es una parte muy interesante de esta historia, porque son llevados al cautiverio. 6 años después el Señor le da una visión a Ezequiel, luego 14 años después le da otra visión a Ezequiel, y luego 25 años después le da otra visión a Ezequiel, y luego 45 años después ellos regresan del cautiverio y 1 año después empiezan a edificar. No sé exactamente si son los días, pero más o menos por ahí va la cosa. El punto aquí es que les llevó mucho tiempo a ellos. No fue una cosa de un día para otro, ¿sí? Llevó tiempo que pudieran edificar todo esto, que se pudiera llegar hasta este punto. Los procesos de Dios en nuestra vida llevan tiempo. El trabajo del Señor lleva tiempo. Cualquier obra que nosotros edifiquemos lleva tiempo. No es algo sencillo. Y quizás tú ahora en este momento de tu vida estás sirviendo en algo en tu iglesia, o estás emprendiendo un nuevo proyecto dentro de tu iglesia, o incluso en tu vida Dios está haciendo algo nuevo. Ten paciencia. Ten paciencia, porque todos estos propósitos y todos estos proyectos llevan su tiempo y hay que aprender a vivirlos.
Así que te dejo con esto y quiero leerte algo. Estos cimientos, echar estos cimientos fue un acto de la gracia de Dios y de su fidelidad, de sus promesas y de su respaldo. Cada vez que se empieza una obra de edificar, cada vez que una persona cree, cada vez que un grupo de jóvenes planea, nosotros podemos ver también una promesa de redención. Nosotros podemos ver cómo el Señor sigue siendo fiel. Cada vez que nosotros vemos a alguien que empieza algo, un proyecto, aunque sea pequeño para el Señor, estamos viendo ahí de nuevo la gracia de Dios que nos trae hacia Él. Porque no somos nosotros quienes buscamos a Dios. Es Dios el que nos llama a nosotros a que le sirvamos a Él. Entonces, si tú ahorita estás trabajando o estás empezando o el Señor te ha llamado a que hagas algo en tu iglesia, siempre piensa que está siendo parte de un plan de redención en la vida de la iglesia del Señor. Así que nunca olvides que la visión es del Señor. El Señor nos da una visión para que hagamos las cosas, que lo que nosotros hacemos es un acto de redención y de la fidelidad de Dios con nosotros, y también que todo esto lleva su tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto compartir con ustedes y espero que esta palabra también sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque muchas veces, a pesar de la destrucción que vemos, Señor, a pesar de que en nuestra vida pasan cosas, en tu iglesia pasan cosas, Señor, que a veces nos destruyen, que a veces, Señor, nos alejan o nos separan de ti, tú siempre nos das la oportunidad de empezar de nuevo. Siempre nos das la oportunidad de emprender, Señor, nuevas cosas para ti. Y hemos visto, Señor, a través de esta historia que no es fácil, que muchas cosas se atraviesan, que lleva tiempo, Señor. Pero queremos pedirte que tú nos des siempre la visión para hacer lo que tú quieres, Señor. Para caminar hacia donde tú quieres que nosotros vayamos y hacer tu voluntad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros. Gracias por tu respaldo, Señor, en aquellas cosas a las que tú nos llamas. Permítenos serte fieles. Enséñanos a caminar en tu camino, a avanzar en tu tiempo, Señor. Pero sobre todo, a hacer las cosas dentro de tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y les mando un saludo.